Te adoramos, oh Dios, y declaramos que tu palabra permanecerá para siempre. Señoras y señores, llegó el momento de escuchar Mensaje de Dios. Y la última palabra tienes tú. Presentado por Fluvial Aire de Esperanza. Pastor Jorge Jara, administrando la palabra de Dios. Calma el dolor. Entonces hay situaciones que a veces pareciera que se nos va de la mano y nos sentimos como imposibilitados. Parece que no podemos sobresalir por causa de aquellas situaciones. Pero como les dije, Dios tiene promesas y nosotros tenemos que tener ciertos compromisos con Dios. En esta noche yo quiero hablar de algo muy importante. Quiero hablar acerca de las pruebas, de las persecuciones. Porque hay persecuciones, a lo mejor no como antes. En aquellos tiempos las persecuciones que habían eran distintas a este tiempo. Aunque a veces se asimila un poco, también a veces son parecidas. También en otros países ya hay persecuciones como en aquellos tiempos, en la iglesia primitiva, cuando empezó la iglesia, había persecuciones. Pero nosotros como hijos de Dios en este tiempo tenemos otro tipo de persecuciones. Porque lastimosamente también a veces el gobierno mismo se presta a la voluntad del diablo. Digo entre comillas esto, no podemos meterle a todos en esa bolsa, ¿verdad? Pero en medio del gobierno muchas veces hay gente que no creen en Dios, no le interesa a Dios, no le interesa el prójimo, y entonces se levantan leyes que son regidas en el gobierno que produce caos en la vida de los fieles cristianos y de las personas más carenciadas y humildes, ¿verdad? Por causa de las leyes que se levantan en una nación y ahora prácticamente en todo el mundo. Aquellas leyes que son en oposición a lo que Dios quiere, no sé si me están entendiendo, en oposición a lo que Dios quiere. Por ejemplo, la legalización de ciertas cosas que a Dios no le agrada, y por causa de eso viene maldiciones sobre el país que legalizó aquellos que a Dios no le agrada. Entonces la iglesia misma padece por causa de aquellas cosas que acontecen. ¿Me explico, verdad? Todo lo que pasa en este tiempo a veces son consecuencia de malas decisiones gubernamentales, del gobierno, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, hay problemas, hay tensión, hay dificultades. Por eso tenemos en este tiempo agarrarnos más fuerte del Señor. Estoy introduciendo nada más. Y vamos a ir a la Biblia un poquito en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1. Y el tema de la noche se trata de la persecución. De la persecución a la iglesia. Persecuciones que muchas veces son involuntariamente por ciertas personas. Y por otro lado también habrá por allí personas que ya lo hacen premeditado para que nosotros vivamos amedrentados y con problemas. ¿Me explico, verdad? Hay personas que saben acerca de las leyes que están decidiendo
y están ejecutando que va a afectar al pueblo cristiano, ¿verdad? Ellos saben, algunos tal vez, digo, no puedo asegurar porque yo no escuché nada con respecto a eso, ¿verdad? Que estaba planificado para eso, para amedrentar al pueblo cristiano o para tener en zozobra al pueblo cristiano. Pero indirectamente hay leyes que no ayudan mucho en este tiempo. Reitero nuevamente, ¿verdad? Hay leyes que no nos ayudan en este tiempo y que no podemos nosotros depender de lo natural. Digan conmigo, no tengo que depender de lo natural. Tengo que depender de lo sobrenatural. Pero yo le digo una cosa. Para depender de lo sobrenatural se requiere obediencia, se requiere fidelidad, se requiere fe, se requiere perseverancia, se requiere insistencia, se requiere esfuerzo, se requiere ser valiente y se requiere ser muy valiente. ¿Me explico? Y en todo esto, a pesar de las persecuciones, hay promesas de Dios. Sigan conmigo, hay promesas de Dios. Capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de quien, de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hubo persecución, digamos, persecución. Persecución. ¿Y cuál era la persecución? Dice que Saulo consentía en su muerte. Si leemos en el capítulo anterior, podemos encontrar que había persecución a los cristianos, pero al principio no los mataban, sino los azotaba y los encarcelaban. Pero había un hombre que se llamaba Esteban, que era un hombre que les decía la verdad y les decía de frente la verdad a los judíos. Ustedes son los que mataron al Salvador. Ustedes son los que mataron al inocente.